Trabajo final para la materia de Derecho de la Seguridad Social de la maestra Yadira Guerra Becerra, que presenta Salvador Sacal Baville como alumno de la Universidad Tecnológica de México, campus en línea, con número de cuenta 91500827, denominado Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México. Nuestro índice del tema de hoy va a tratar una introducción. Luego vamos a tratar 9 subtemas sobre el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas de México, y son los antecedentes, su importancia, su naturaleza jurídica, el marco jurídico, organizaciones y funcionamiento, los sujetos, las características del Seguro Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, tipo de seguros que confiere, y por último, dentro del subtema, presentación en general, para concluir con la bibliografía utilizada. En cuanto a la introducción, su importancia es la de analizar la estructura, funcionamiento y facultades del Instituto de la Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas, distinguir los sujetos participantes del derecho y obligaciones, conocer los conocimientos de aplicación profesional. Sus antecedentes. En 1829, el general Vicente Guerrero proclama el Reglamento General de la Gran Casa Nacional de Inválidos. En 1917, dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagran los primeros derechos de seguridad social, reconocidos como garantías sociales. En 1925, se hace la creación de la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro. En 1926, la Ley de Retiros y Pensiones del Ejército y la Armada de México. En 1929, se crea el Sistema de Seguro Obligatorio. En 1936, el Fondo de Ahorro del Ejército. En 1946, creación del Banco Nacional del Ejército y la Armada. En 1953 se crea la Ley del Seguro de Vida Militar. En 1955 se crea la creación de la Dirección de Pensiones Militares. En 1961, la Ley de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas. Y por último, en el año de 1976, se crea la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México. Pero, ¿cuál es la importancia que tiene la creación de esta institución? Como podemos ver, de su misión directa del ISFAM, podemos ver que es proporcionar prestaciones sociales y económicas a los miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas y sus beneficiarios, así como salud al personal militar retirado, pensionistas y derechohabientes, para contribuir a su bienestar social mediante capital humano con identidad institucional y vocación de servicios, herramientas tecnológicas y procesos eficientes con apego a derecho. Pero ¿cuál es su naturaleza jurídica del ISFAM? Bueno, el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas es un organismo público, descentralizado, federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con domicilio en la Ciudad de México. Eso está establecido en el artículo 1 de la misma ley que lo regula. ¿Cuál es su marco jurídico que lo regula? Bueno,
tenemos en primera instancia es la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, así como el reglamento de la misma ley, que es la que va a regular al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México. Como podemos ver, el ISFAM aparece junto con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Instituto de Seguridad Social al servicio de los trabajadores del Estado, al Instituto de Vivienda, el Infonavit, al FOBISTE. Está en la misma línea de regulación de los tres. Pero ¿cuáles son sus organizaciones y cuáles son sus funciones? En cuanto a las organizaciones, tenemos a la Secretaría de Defensa Nacional, a la Fuerza Aérea Mexicana y a la Secretaría de Marina. En cuanto a las funciones que tienen, es otorgar las prestaciones y administrar los servicios que están contemplados en la ley. Administrar su patrimonio, administrar los fondos que reciba, administrar los recursos del Fondo de Vivienda, adquirir los bienes muebles e inmuebles necesarios para su funcionamiento, invertir sus fondos, realizar toda clase de actos jurídicos y celebrar los contratos que requiera para su funcionamiento, organizar sus dependencias y fijar su estructura y funcionamiento, expedir el estatuto orgánico, los manuales, las normas y los procedimientos interiores para su debido funcionamiento. Y por último, difundir los conocimientos y la orientación sobre prácticas de previsión social a los miembros de las Fuerzas Armadas de México. ¿Quiénes son los sujetos? Bueno, tenemos los militares, que son los miembros del Ejército, los miembros de la Fuerza Aérea y los miembros de la Fuerza Armada que estén en servicio. Los derechohabientes, que son los familiares en línea directa, como son el esposo o la esposa, la concubina o el concubinato, los hijos, la madre o el padre, y en algunos casos muy especiales, los hermanos del militar. También se contemplan los militares en retiro y todos aquellos que estén pensionados dentro de las Fuerzas Armadas de México. ¿Qué características debe tener este seguro social del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México? Bueno, tenemos que contempla el retiro, la compensación y la muerte del militar. Contempla también los fondos de trabajo, los fondos de ahorro, el seguro de vida militar y el seguro colectivo de retiro. Así también contempla la vivienda y otras prestaciones, las becas y créditos para la capacitación científica y tecnológica de los miembros de las Fuerzas Armadas de México y los servicios médico integral de las Fuerzas Armadas de México. Las Fuerzas Armadas contemplan dos tipos de seguro. El seguro de vida militar, que es la prestación que tiene como objeto proporcionar un beneficio económico a los beneficiarios o familiares de los militares por el fallecimiento de estos, cualquiera que sea la causa de muerte. Y el seguro colectivo de retiro, que protegerá a los integrantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada en servicio activo que perciban haber y sobrehaber y estén aportando sus primas correspondientes. ¿Qué prestaciones
genera. Bueno, la ley contempla varias prestaciones, como son el haber del retiro, que ya mencionamos, la pensión, la compensación, los pagos de defunción, la ayuda para gastos de sepelio, los fondos de trabajo, los fondos de ahorro, seguros de vida, el seguro colectivo de trabajo, la venta de casas y departamentos, también la ocupación temporal de casas y departamentos mediante cuotas de recuperación, préstamos hipotecarios a corto plazo, y hay que decirlo también a baja tasa de interés, tiendas, granjas y centros de servicio. También tenemos los servicios turísticos para que los militares, la Fuerza Armada Militar en servicio puedan gozar también de vacaciones. Casa hogar para retirados, centro de bienestar infantil para los hijos de los militares, servicios funerarios para los militares, becas y créditos de capacitación científica y tecnológica, centros de capacitación, desarrollo y superación para derechohabientes, centros deportivos y de recreo, orientación social, servicio médico integral para las Fuerzas Armadas y los derechohabientes, las farmacias económicas, vivienda para los trabajadores militares, becas de manutención, becas escolares y por último, becas especiales. Para concluir tenemos la bibliografía, que es la ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, la historia del ISFAM, que se recuperó el 4 de diciembre del presente año, de la página https://presi.com/AQHNT-mxwr/historia del ISFAM, hashtag. Y por último, la naturaleza y funciones del ISFAM, también recuperado el 4 de diciembre de 2017 de la página https://presi.com/6IE o MFMPA L5T, naturaleza y funciones del ISFAM.